En la mesa, Sergio Pérez y Daniel Gerber. Sergio Pérez de la UAM Iztapalapa, que nos va a presentar la conferencia El sujeto y sus sueños en la antigüedad. Es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, doctor en Lingüística por la Universidad de París, doctor en Filosofía por la Universidad de París, de la Sorbonne, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro del programa del College Internacional de Filosofía de la sede en París, del que fue director del programa durante el periodo 2000-2006. Un poco cortar para arrancar. Y dentro de sus publicaciones más recientes está La razón en la historia y El telos de la modernidad. Pues bienvenido, Sergio, adelante. Gracias. Yo quisiera empezar quizá por disculparme un poco porque mi trabajo no tiene el carácter de urgencia, de emergencia que seguramente muchos de ustedes esperan cuando hablemos de Foucault en las circunstancias en las que lo estamos haciendo. El mío es un trabajo de otra naturaleza, también creo muy Foucaultiano, lo ven ustedes, y se dedica a un tema mucho menos puntual, mucho menos coyuntural, pero quizá filosóficamente interesante. Mi trabajo es cómo interrogaban los hombres de la antigüedad a sus sueños. ¿Qué les preguntaban? ¿Cómo se interrogaban a sí mismos en el momento de soñar? ¿Qué identidad obtenía el soñador a través de su reflexión? Hoy para nosotros, después de Freud, los sueños solo nos hablan en clave personal. Soy yo quien sueña y mi sueño no dice más que algo de mí. En la antigüedad era totalmente distinto. En la antigüedad los sueños decían algo no solo de mí, sino de nosotros y del cosmos. Y mi trabajo justamente se coloca en la manera en que la subjetividad antigua, la subjetividad soñadora antigua, se percibe y se vive. Ese es el sentido de mi trabajo. Ese es lo que les voy a preguntar, lo que voy a permitir presentarles. Bajo la idea de lo que está en juego es, según Foucault, la libertad del sujeto, la manera en que el sujeto se hace a sí mismo libre. Voy a leer, voy a introducir gradualmente anécdotas, historias, verán que son extremadamente divertidas de la manera de que se sueña la antigüedad. En diversos momentos del periodo ético, Foucault se refirió a la relación entre los sueños y la subjetividad y llamó a este vínculo un punto estratégico, un examen privilegiado. En ese momento, el interés de Foucault estaba concentrado en la relación entre la subjetividad, la verdad y el problema de los sueños en torno a las afrodisias, esto es, al sistema ético de los actos sexuales. Así se explica la importancia que Foucault otorgó al libro La interpretación de los sueños de Artemidoro, atención que se hace manifiesta tanto en el volumen tercero de la historia de la sexualidad de Sucy de Soie, como en su curso de la hermenéutica del sujeto. Sin embargo, estas pocas indicaciones fueron para nosotros un hilo conductor en un proyecto de investigación que habíamos formulado tiempo atrás bajo el título Soñar en la antigüedad, los soñadores y su experiencia. Proyecto este que ya derivó en un libro que se encuentra en proceso de publicación. Este trabajo, el trabajo que me permito leerles, se propone ofrecer un panorama de dicho trabajo, de dicho libro, haciendo énfasis en las categorías provenientes de la obra del filósofo que han sido utilizadas y en la incidencia de estas categorías tanto en la orientación general como en las interpretaciones específicas. En breve, lo que yo deseo exponer aquí es la experiencia de poner en cuestión la filosofía, de poner en cuestión y en acción la filosofía de Michel Foucault en una investigación propia. El libro está dividido, y ustedes verán que les propongo ejemplos en ese sentido, está dividido en dos grandes partes. La primera se llama La filosofía antigua y los sueños, y contiene una reflexión sobre los estoicos, la filosofía estoica,
y la manera en que los estoicos enfrentan sus sueños, y la segunda, la manera en que la filosofía epicúrea, que como ustedes saben es una filosofía del placer, enfrenta a sus sueños también. ¿Qué le dice a los soñadores? Esta es la primera parte del libro. La segunda parte del libro se llama Grandes Soñadores y contiene 4 casos de individuos, hombres y mujeres, que dejaron índices de sus sueños. El primero de ellos es Helio Arístides. Helio Arístides es un rétor, es un orador de principios del siglo II. Ya verán que cae gravemente enfermo y luego invoca a Asclepio, al gran dios curador, para que Asclepio le diga a través de sus sueños cómo vivir, cómo dirigir su vida, cómo orientarse, ¿verdad? Y verán que Helio Arístides obedece ciegamente al dios porque estima que esa es su manera de subjetivizarse. Primero es Helio Arístides. La segunda es una mártir cristiana, Perpetua. Perpetua es una mártir cristiana de inicios también del siglo III, que fue sacrificada aparentemente en Cartago, arrojada a las bestias. Perpetua dejó una serie de sueños los días anteriores a su sacrificio, y sus sueños se volvieron muy importantes tanto para conocer la estructura mental de los mártires cristianos del siglo II, como para orientar a la Iglesia en cuál debía ser la disciplina de un nuevo cristiano ante Dios. El tercer caso es San Jerónimo. San Jerónimo es el gran exégeta cristiano, como ustedes recuerdan. San Jerónimo tiene unos sueños que resultan ser muy reveladores acerca de su propia estructura interna. Uno de los sueños de San Jerónimo, que me voy a permitir contarles, es extremadamente interesante porque Dios lo juzga a través de sus sueños y le muestra que no es quien cree ser, y ese sueño se convirtió en paradigma del cristianismo primero. Y los últimos, los cuartos ejemplares, son los anacoretas del siglo III y IV, anacoretas cristianos que decidieron irse a los desiertos de Egipto y Siria para luchar contra Satán. Y para ellos los sueños son muy importantes porque a través de sus sueños los diablillos, ya les comentaré cómo funcionan los diablillos se les acercan y los amenazan en su salud espiritual y les permiten una cierta formación de sí. Esta es la estructura del libro y el tipo de ejemplos que les voy a presentar. Nuestra intención ha sido pues examinar a través de todos estos soñadores una forma de experiencia onírica muy lejana a la nuestra. En efecto, la conciencia antigua interroga sus sueños, pues no sabe a ciencia cierta cuál es su origen y no siempre cree que se trate de simples productos del psiquismo interior. En consecuencia, estos soñadores se problematizan a sí mismos preguntándose ¿qué parte de responsabilidad tengo en el sueño? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Luego, después de dialogar consigo mismos, dialogan con muchos otros individuos acerca de sus sueños y sus visiones, sea para pedir ayuda en la interpretación, sea para diferenciarse o bien para sobresalir entre ellos, porque en ese momento los sueños tenían una dimensión pública que han perdido. Este trabajo, pues, tiene como finalidad hacer una contribución a una historia de las prácticas de la subjetividad en Occidente mediante el examen de la experiencia onírica de la antigüedad. Esto es muy importante. Foucault dice en varios momentos que lo que él se propone al final de su vida es una serie de historias de las prácticas, de las formas de la subjetividad en Occidente. Y lo que yo intento es mostrar justamente parte de esa historia ahora referida al sujeto que sueña. Por eso presento una serie de categorías que ustedes reconocerán fácilmente Foucaultianas, pero que las verán utilizadas en el caso de los sueños, específico del soñar. Primero, la categoría de experiencia. En nuestra genealogía onírica, la categoría de experiencia ha sido fundamental porque indica que el encuentro del soñador con sus sueños y consigo mismo no sucede nunca de manera inmediata. No sucede nunca de manera inmediata, directa. La relación soñador-sueño o individuo-sueño solo es posible al interior de una cierta forma de experiencia.
Es por esta mediación de un conjunto de prácticas, discursos y doctrinas que la posibilitan. No hay ningún sustrato anterior a la experiencia desde la cual el sujeto podría reflexionarse a sí mismo. Es debido a estas formas cambiantes de experiencia que se inserta en una cierta manera de ser. La categoría de experiencia se refiere entonces a las condiciones externas, sean filosóficas, religiosas o sociales, en las que se forma y se efectúa toda relación del soñador consigo mismo. Déjenme contarles una experiencia para que vean por qué la categoría de experiencia es muy importante. San Jerónimo se había ido al desierto. Un desierto relativo, porque San Jerónimo era demasiado comodino y era demasiado bien bon vivant como para realmente irse al desierto. Se fue a un desierto cercano, ¿no? Sabemos que tenía secretarias, que intercambiaba correos, que hablaba con amigos, pero él considera que es el desierto, y San Jerónimo había siempre soñado con irse al desierto. Él creía que el martirio en el desierto era el camino a la salvación. Y hay varias cartas extremadamente alucinantes suyas en el sentido de que si alguien quiere seguir a Cristo hay que irse al desierto porque es el camino. Pero él eligió un desierto bastante más cómodo. Cuando se fue al desierto, se llevó su biblioteca personal. San Jerónimo tenía una educación pagana sumamente fuerte. Había estudiado con grandes filósofos, con grandes oradores, y tenía una biblioteca personal que se llevó al desierto. San Jerónimo cuenta que una noche, durmiendo, fue despertado por unos ángeles y que lo llevaron a un jurado, frente a un juez. Y el juez le dijo: ¿quién eres tú? Ese es el sueño de San Jerónimo. ¿Quién eres tú? Y San Jerónimo le dice: soy un cristiano. Y entonces el juez supremo le dice: no es cierto, eres un ciceroniano. No te gusta la Biblia, detestas a Pablo, detestas a Mateo, detestas a Juan, y en cambio te pones a leer todas las noches a Plauto, no es cierto, eres un ciceroniano, que lo azoten. Y efectivamente lo agarran y le pegan un azote, y entonces San Jerónimo cuenta que en su sueño sufre porque lo flagelan, pide perdón de todas las maneras posibles, el auditorio no le presta ninguna atención, lo flagelan hasta la fatiga, hasta que finalmente dice que cambiará su vida, y entonces se detiene la flagelación. San Jerónimo dice que al día siguiente está seguro que le pegaron porque amaneció completamente golpeado. Los ángeles lo habían completamente torturado porque él era un ciceroniano. Su promesa consistió justamente en decidir no leer más la literatura pagana y leer solamente autores cristianos. Cuando San Jerónimo sueña, no se encuentra a sí mismo de cualquier manera. Se encuentra a sí mismo en un conjunto de ansiedades que son propias de los intelectuales cristianos del cristianismo naciente. En ese momento el cristianismo no tiene todavía una filosofía propia, no tiene una cultura propia, y por tanto los primeros intelectuales cristianos están vinculados a la literatura pagana a la que admiran. Hay muchas razones para ver por qué esa admiración era real. La categoría de experiencia me sirve justamente para mostrar cómo San Jerónimo solo se puede preguntar a sí mismo como soñador a través de una forma de experiencia, de ese primer cristianismo que está emergiendo. En breve, remitir los sueños a una forma de experiencia es hacer explícitas las premisas al interior de las cuales el soñador puede percibirse y designarse a sí mismo para transformarse. Fuera de este régimen, el sujeto no sabe ni podría saber nada de sí mismo. Con esta categoría de experiencia se busca resaltar que la relación del soñador con sus sueños, tan íntima como nos parezca, también tiene una historia. Si Foucault tiene razón, todo el sujeto es historizado. Y lo que yo estoy afirmando es, aun cuando soñamos, tan íntimo como parezca, obedece a una historia. Es siempre al interior de una forma de experiencia donde el sujeto puede interrogar a sus sueños, formularse cuestiones y preguntarse a sí mismo. Para designar este conjunto de interrogantes que se dirige a sí mismo, haré uso de la categoría Foucaultiana de problematización. La problematización indica para nosotros el modo en que los soñadores se encuentran a sí mismos en torno a ciertas inquietudes o en torno a ciertas ansiedades.
¿Qué les contaré que sea simpático? Helio Arístides, pues es muy simpático. Helio Arístides es un orador griego, originario de Esmirna, que cuando joven decidió trasladarse a Roma para consolidar su carrera, porque en ese momento ser orador era ir a Roma para adquirir el prestigio que le da Cristo, como un torero hoy que tiene que ir a las ventas, ¿no? Porque si no, no hay manera de que lo reconozcan. Él va a Roma, pero en el camino cae gravemente enfermo. Los médicos romanos lo examinan, lo desahucian, regresa muy penosamente a Grecia. Los médicos griegos lo examinan, lo desahucian también. Y entonces Helio Arístides, que se ha fiado originalmente a los dioses sanadores egipcios, y había tenido cierto éxito, cae en desesperación. ¿Qué hace? Invoca a Asclepio. Asclepio, como ustedes saben, es el gran dios sanador de la Grecia antigua. Asclepio incluso fue durante un tiempo el rival de Cristo, porque Asclepio hacía curaciones extraordinarias. Por ejemplo, se dice, no les abruma todo esto, ¿no? Se dice que Asclepio un día le agarró la cabeza y le quitó la cabeza a un fulano, le arregló las cuerdas vocales que tenía mal y le volvió a poner la cabeza en su lugar. Otra vez hizo lo mismo, le quitó también la cabeza a un fulano, metió la mano a través del cuello y sacó una serpiente que estaba alojada en su interior. Asclepio era absolutamente milagrero, ¿no? Asclepio tenía curaciones fulgurantes. Helio Arístides se confía en Asclepio, dice a Asclepio que grande es Asclepio, será su manera de declararse, y entonces Asclepio le da efectivamente la bienvenida, y a partir de ese momento toda la vida de Helio Arístides consistirá en soñar en Asclepio. Es una historia extremadamente interesante porque al final de su vida Helio Arístides escribe el libro que se llama Discursos Sagrados, en donde él cuenta todos los momentos, todas las curaciones, todas las intervenciones de Dios en su vida. Ahora, para nosotros ese es un discurso sorprendente, porque Asclepio le dice, por ejemplo, si debe bañarse hoy. Nosotros quizá esperemos que un día Dios se nos aparezca, pero tiene que ser tan excepcional como que nos tenemos que llamar Juan Diego, ¿no? A este no, a este se le aparece para decirle si debe bañarse hoy. ¿Qué clase de purgante debe tomar? Si debe ponerse sandalias o no. Pero Asclepio es tiránico. Le impone una serie de curaciones absolutamente absurdas. Por ejemplo, en pleno invierno lo manda a bañar al río o al mar. Y Arístides va y se baña. Claro, como todo en la Grecia antigua, lo que hace Arístides es anunciarle a todos que se va a bañar en el mar helado. Y entonces toda la multitud corre a ver qué va a pasar. Algún médico se acerca diciendo, yo estoy seguro que van a empezar las convulsiones, porque eso no es posible. Pero Asclepio es muy grande, ¿no? Y entonces Asclepio efectivamente hace que no solamente Arístides pueda vivir, sino lo orienta, ya verán ustedes de qué manera, toda la vida. Problematización es la categoría que me permite con Foucault decir la manera en que el sujeto se problematiza, es decir, se hace una serie de cuestiones a sí mismo, se plantea ciertos fines y se constituye a sí mismo, es crucial si queremos comprender a un soñador. El soñador antiguo, que es Helio Arístides, depende por completo de Asclepio, y Asclepio es su guía espiritual, aquel que le exige una obediencia extraordinaria, y Helio lo acepta todo, lo hace todo sin pensar. Todos esperaban que muriera, porque lo que le pide a Asclepio a veces es proezas de atleta, ¿no es cierto? Y Helio las hace y logra vivir. Ya les contaré un sueño que es tremendo, pero que es muy conmovedor, porque muestra hasta qué punto Helio se problematiza, es decir, se interroga a sí mismo a través de sus sueños. La pregunta más general que formulamos es entonces, ¿cómo? ¿Bajo qué forma? ¿Por qué motivo? ¿Bajo qué prácticas llegó a plantearse de esta manera el problema de los sueños en la constitución de sí en la antigüedad? No se dirá pues que el sujeto tiene una experiencia como si el sujeto fuera una sustancia o algo a la que le acaecen accidentes,
sino que a la inversa, son las formas de experiencia y las formas de problematización las que posibilitan al soñador alcanzar una determinada forma sujeto. Hacemos uso de esta expresión extraña, forma sujeto, y no simplemente formas de ser, porque se trata de probar que las determinaciones que impone la experiencia no pueden ser tomadas como accidentes ocurridos a una personalidad ya dada, sino a la inversa. Es la problematización de la experiencia la que constituye al sujeto soñador. Siguiente categoría que usaré: dispositivos de poder, dispositivos de veredicción. Dispositivos de poder, en primer lugar, porque el individuo siempre tiene frente a sí un régimen de obligaciones y coacciones que le es específico a su tiempo y a su condición. Llega a suceder que el soñador no puede afirmar su identidad sino enfrentado a un poder externo que lo somete o lo avasalla. Esto se ve muy bien en el caso de Perpetua. Perpetua es una mártir. Todo esto sucedió en el norte de África, no se sabe exactamente dónde, aunque se piensa que fue en Cartago. Perpetua es una mártir que en el siglo II fue arrestada con un grupo de cristianos. Ella era catecúmeno, lo mismo que un grupo de cristianos, y fueron condenados a la arena. Ella y los demás fueron lanzados a las bestias. Ahorita les comento qué era el castigo de las bestias, porque el ser lanzados a las bestias era un castigo particular. Perpetua es en realidad una joven noble romana, sabe leer y escribir, y aparentemente en los últimos días antes de su sacrificio escribió 5 visiones que quedaron por escrito, en donde narra su experiencia previa al martirio. Estas visiones consisten normalmente, la primera de ellas, por ejemplo, es que sueña que asciende de una escalera hasta el cielo, ¿verdad? Llega al cielo y se encuentra al buen pastor, y el buen pastor le muestra lo que es la vida posterior a la muerte, ¿no es cierto? Incluso le da algo de leche y le da un poco de miel, que era el premio que se les daba a los catecúmenos cuando lograban su formación, ¿verdad? Un segundo sueño, por ejemplo, ella ve a su hermano. Tenía un hermanito pequeño que murió aparentemente de un cáncer en la cara, una cosa horrible, ¿no es cierto? Y entonces lo sueña y ve que su hermanito no puede tomar agua de una fuente, no alcanza la fuente, tiene el mismo castigo que ciertos purgatorios antiguos en el que el sediento no puede alcanzar nunca la sed. Perpetua entonces recibe el don de intercesión, es decir, a Perpetua, puesto que va a ser una mártir, se le da el derecho a interceder ante Dios, intercede ante Dios, y en el siguiente sueño ve a su hermanito calmando la sed no puede haber purgatorio, porque como ustedes saben, el purgatorio se inventó en el siglo XII, de manera que está entre el cielo y un infierno pagano, ¿no es cierto? Perpetua no puede soñar sino ante el hecho de que se le avecina una catástrofe. Va a ser lanzada a las bestias. Las bestias eran uno de los 3 castigos importantes para los criminales antiguos, pero no era el más violento. Se consideraba que la crucifixión y a veces la decapitación era más grave. El lanzarlos a las bestias era, en cierto modo, una concesión. Por supuesto que la historia es muy interesante, se las cuento porque es muy divertida. Cuando los lanzan al ruedo, uno pensaría que los van a lanzar a los leones, ¿no? Pero no es así, porque un león era muy caro. ¿Sí? El león era la estrella del espectáculo. Bueno, déjenme comentarles que las muertes de esa clase, los criminales lanzados a las bestias, no eran el espectáculo principal. El espectáculo principal era en las mañanas, los venatorios, y en las tardes los gladiadores. Estos criminales eran echados a la arena, a las bestias, como espectáculo intermedio, a la hora de comer. Nadie se salía del coliseo a comer porque todos querían perder su lugar, pero en principio era la botana, no era. A Perpetua no la mandan con los leones, a Perpetua le sueltan una vaca loca, una vaca furiosa, una vaca enfurecida.
Curiosamente, los animales a veces no atacaban. Y por ejemplo, el relato de Perpetuo es muy interesante porque en un primer momento a la vaca no la ataca, tienen que azuzarla para que la ataque. Y a sus compañeros, igual, a uno de ellos le mandan un jabalí y el jabalí no quiere atacar al fulano regresan al jabalí a su jaula, entonces le mandan un oso porque él ha dicho que tiene un temor horrible a los osos, pero el oso tampoco lo ataca. Bueno, entonces, finalmente le mandan un leopardo que lo acaba de un solo golpe. Y Perpetuo nos cuenta a través de los sueños no solamente la ansiedad de un cristiano que está a punto de morir, sino también cuál debe ser la actitud interior de un creyente de Cristo. Hay muchas dudas acerca de si el texto de Perpetua es verídico, pero en todo caso lo que es seguro es que sirvió, como todas las actas de los mártires, para educar al cristiano de la época y resistir, es decir, formar una personalidad capaz de enfrentar subjetivamente todas las amenazas y probar que con Dios, con Cristo, venía una nueva forma de subjetividad. Una forma de subjetividad que exigía una completa entrega de sí, que exigía a través de la humildad una forma de sujeto irreconocible para el mundo pagano. Cuando esto del martirio, tenemos muchos índices de cómo los paganos cultos se asombraban. ¿Cómo era posible que alguien deseara la muerte como los cristianos? Por ejemplo, Tertuliano cuenta que un día una comunidad de cristianos completa, un pueblo completo de cristianos, se entregó para el martirio. Tertuliano lo dice en el sentido más heroico de la palabra, pero por ejemplo para Marco Aurelio, que es contemporáneo, porque dice, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, el suicidio colectivo, el suicidio individual, pero el suicidio colectivo en Roma y Grecia es un tema sumamente discutido. Examinar los sueños de Perpetuo es justamente darse cuenta de cómo se configuró una forma de subjetividad, ahora basada en la humildad, ahora basada en la total entrega de sí mismo, para poder alcanzar, Foucault lo dice en ciertos términos que creo que son correctos, para alcanzar la salvación. Dispositivos de poder, decía yo, pero también dispositivos de benedicción, porque la identidad y la conducta de Perpetua son verdaderas, o mejor, es la conducta de una verdadera cristiana en relación a los principios y los dogmas que le fueron impuestos por su historia. Su relación con este régimen de benedicción es entonces doble. Por una parte, demuestra que el individuo no tiene una verdad en sí mismo, pues su vida verdadera se establece en relación con los principios asumidos, y por otra parte, se trata de hacer que este discurso, asumido como verdadero, se convierta en principio permanente y activo de la propia existencia. El propósito es saber en qué medida el sujeto ha sido capaz de integrar esos preceptos en su fuero interno primero y luego manifestarlos en su actitud exterior. Perpetua dice la verdad de la palabra de Dios con su conducta, pero también dice su propia verdad a través de la conducta que ella tiene respecto a la palabra de Dios. Cuando Foucault introduce el término benedicción, está diciéndonos el sujeto no es verdadero en sí, sino solo en relación con un régimen que le permite afirmarse a sí mismo en tanto que sujeto y que permite afirmar la verdad de lo que el sujeto ha asumido como propio. Pero esto vale también para Elio Aristides. Elio Aristides es verdadero en la medida en que se entrega completamente a Asclepio, ¿cierto? Por ejemplo, Asclepio a veces le dice hasta qué debe dictar, le dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Vete hoy y da un discurso en no sé dónde. Y ahí va este amigo. Y le dice, por favor, usa este tema y este otro, y hasta le dicta los primeros versos. Asclepio no solamente interviene en sus sueños, sino interviene en lo más íntimo que tenía Elio Aristides, que era su capacidad oratoria, ¿cierto? Llegó muy lejos Aristides. Por ejemplo, una vez soñó que estaba condenado a morir. Se le aparecieron 3 dioses, entre ellos Asclepio, y le hicieron con la mano una seña. Le dijeron, según Elio Aristides, 17, pero según otros 11. Tenía 17 años de vida.
Se cumplió el periodo. Helio Arístides entonces se considera a punto de morir. ¿Saben qué hace? Le pide a Asclepio en un sueño que haga lo que se llamaba un canje de vidas. Otro debe morir en su lugar. Y efectivamente, el medio hermano de Asclepio muere. Perdón, de Helio Arístides muere. Helio Arístides se da cuenta que Asclepio fue capaz de alterar el libro de la vida. Zeus, según la antigüedad, tenía en las rodillas un libro de la vida. Era un rollo inmenso, de piel de cabra, en donde estaba escrita la historia de cada uno de nosotros, el día de su fin. Zeus era muy celoso y no permitía que modificaran el libro de la vida, pero Asclepio lo hizo por Helio Arístides. Una de las cosas que ha hecho muy desagradable a Helio Arístides es que no siente ningún remordimiento. Le parece que está muy bien y que ha tenido una nueva oportunidad para vivir. Pocos años después, una epidemia de peste afecta otra vez la región donde vive Helio Arístides. Otra vez su vida se ve en peligro y otra vez le pide a Asclepio que modifique el libro de la vida. Y efectivamente, su media hermana muere por él. Lo sabe porque en un sueño, al abrir el cadáver de su hermana, encontraron el nombre de Helio Arístides escrito en los intestinos. Helio Arístides no siente ningún remordimiento. Él es el protegido de Asclepio, él es el primer hombre y él es el primer orador. Bueno, me puedo detener en cualquier momento porque o me detengo en cualquier momento o no acabo nunca. Así que déjenme redondear con algunos ejemplos más. Cuando los cristianos se fueron del desierto de Egipto y de Siria, se fueron a la tierra de Satán, a la tierra del demonio, porque ahí vive el diablo. San Antonio, que es el primer gran anacoreta de la historia, cuenta que un día se le presentó un personaje alto, negro, delgado, y se presentó como Satán en persona. Y le dijo: vengo a ponerte una queja. ¿Por qué? Porque el desierto está lleno de cristianos. Ya no tengo dónde vivir, está aquí lleno de monjes, como tú. Entonces, ¿qué voy a hacer? Soy un vagabundo porque ya no me has dejado lugar para vivir, ¿cierto? Los diablos, sin embargo, amenazaban a todos los anacoretas. Los diablos, dice la demonología de la época, tienen un cuerpo, solo que no los vemos, tienen un cuerpo. Y como tienen un cuerpo, no pueden penetrar en nosotros. Los diablos no pueden hacer más que vigilar nuestra actitud. Y entonces, por ejemplo, nos acechan todo el tiempo, Si por ejemplo alguno de ustedes ahorita bosteza, un diablo le va a tocar la lengua y le va a suscitar una mala idea. La cuestión es extremadamente interesante porque cuando ustedes duermen, los diablos los acechan y les susurran al oído cosas innobles. Por eso es que los sueños son tan importantes. ¿Por qué? Porque el anacoreta sabe que a través de sus sueños la salud de su alma se le va a presentar completamente. Ellos prestan especial atención a sus sueños, porque los sueños, como son un momento en el que estamos descuidados, no estamos conscientes, los sueños nos pueden revelar que no somos quienes creemos ser. Y ese es el papel que los anacoretas les dan a sus sueños, de los que les contaré si hay alguna otra oportunidad. Pero lo peor que le puede suceder a un anacoreta son las poluciones nocturnas. Ellos les llaman noches húmedas. Es que es precioso. Las noches húmedas. ¿Por qué? Porque una noche húmeda muestra que el anacoreta no tiene control sobre su cuerpo. Muestra que una polución, una emisión ignominiosa, delata que no es quien cree ser, a pesar de todo. Los sueños van a jugar pues ahí un papel particular en esta forma de subjetividad. Gracias. Muchas gracias, Sergio.